7 de la mañana con 14 minutos y junto a nosotros se encuentra el doctor David Larreategui, médico internista y también infectólogo, para conversar en estos siguientes minutos sobre la presencia del COVID-19, sobre todo en la ciudad de Quito, y también el impacto que en la salud tiene esta enfermedad. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Fabricio, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado estas decisiones que se han tomado por parte de las autoridades. El presidente de la República ofreció una cadena nacional en la que dio a conocer que se llevará a cabo un control mucho más estricto en la circulación en varios sectores de la ciudad: Panecillo, Chilibulo, Ecuatoriana y en el centro histórico, que son zonas donde sobre todo se han registrado mayor número de casos. Pero a más de ello, también se están tomando otras acciones para enfrentar el avance del COVID-19. ¿Medidas necesarias? A ver, sí, es importante porque tenemos zonas en donde hay muchos casos, entonces probablemente este proceso se produzca por aglomeración de gente. Entonces tú, para controlar el brote de casos, tienes que hacer la medida más eficaz en la prevención de COVID, que es evitar la aglomeración y mantener el distanciamiento social. Inclusive es más fuerte que usar mascarilla y más fuerte que el lavado de manos, porque el distanciamiento es muy eficaz para disminuir el número de contagios. Entonces son medidas importantes. El distanciamiento es clave entonces en este momento. El distanciamiento es clave para el control de la epidemia. Por eso el aislamiento era inicialmente una buena medida, y segundo, tenemos el distanciamiento, que es fundamental para mantener un control. En lo posible no salir y seguir manteniendo el aislamiento. Las personas que no puedan salir, pues lo ideal es que se mantengan aún en casa, ¿no? Claro que sí. Entonces, estas recomendaciones que han planteado permanentemente las autoridades, los especialistas médicos y demás, de mantener, por ejemplo, una distancia de 2 metros mínimo, de evitar salir a la calle, de mantenerse en sus casas, es fundamental en este momento donde se han registrado un incremento de casos muy importantes aquí en la capital del Ecuador. Es correcto, es decir, la mejor medida que uno puede tomar como paciente y como persona siendo considerado con la ciudad y con lo que está viviendo la ciudad es: si es que puedo mantenerme en casa, pues que me quedo, y si tengo que salir, pues evitar la conglomeración. Esa es una de las medidas más importantes. Las autoridades han afirmado claramente que Quito se mantendrá en color amarillo, no retrocederá, a color rojo. Y eso significa que es necesario un compromiso ciudadano frente a estas circunstancias. Hay que tener en cuenta que hay una necesidad de reactivarnos, de poder trabajar, de retomar ciertas labores, pero también bajo estrictas medidas de bioseguridad y un compromiso social, un compromiso ciudadano firme que permita evitar o que evite el avance de la enfermedad. Este es el secreto. Así es decir, esta es una enfermedad que requiere la colaboración de la ciudadanía también, en lo posible, porque también si tú no puedes, si tienes que salir a hacer interacción social, obviamente si hay la necesidad de esta, pues yo debo mantener las medidas de aislamiento social. Esto es importante porque yo estoy previniendo que me contagie y obviamente contagiar a las personas que están en mi círculo familiar. ¿Cuál es la sensación de una persona que se contagia con COVID? ¿Cuál es el peor escenario de la persona que se contagia con COVID? Bueno, primero informar que en general los pacientes que se contagian de COVID hacen enfermedad leve, los que son menores de 50 años, 55 años. ¿La mayoría? Pero la mayoría Okay. hacen enfermedad leve, e inclusive algunos asintomática. Pero el grupo más vulnerable es el grupo de la tercera edad. Este grupo es el que hace enfermedad grave. ¿Cómo se sienten? Es un proceso grave en donde rápidamente, tras unos pocos días de fiebre, malestar, un decaimiento muy importante, empiezan con una falta progresiva de aire. Esta falta progresiva de aire es tan importante que el paciente prácticamente se cansa al hacer cosas muy básicas, como por ejemplo bañarte, cambiarte de ropa. Siente dificultad para hablar, es decir, no puede hablar porque necesita sed de aire, tiene que tomar aire con más fuerza. Entonces, este es un punto en donde nosotros podemos identificar que un paciente tiene gravedad clínica. Tiene dificultad completa para respirar. Casi se convierte en un trabajo imposible de cumplir, el hecho de respirar. Claro, y a eso le sumas que la oxigenación del cuerpo cae por límites muy alarmantes. Entonces, los tejidos del cuerpo no pueden oxigenar bien y empieza a haber varias fallas, principalmente pulmonares, cerebrales, renales. Entonces, todo esto es el proceso que genera el COVID, por un proceso inflamatorio severo en el pulmón. Bueno, en varios países de la región, debido al alarmante número que se está registrando de casos de COVID, al contagio que se está presentando también en población joven, han emprendido con campañas para generar conciencia en la ciudadanía sobre el riesgo y el peligro que enfrentamos frente al COVID. Si nos ayudan con un video desde la producción, podemos ver una de las campañas que está circulando con fuerza, por ejemplo, en Chile. Veamos de inmediato este experimento que hace esta prueba que hace este médico. Se tapa su nariz,
se tapa la boca y solamente hace un pequeño agujero en su boca para que pueda entrar y salir aire. Eso es lo que siente más o menos el paciente de COVID-19. Sí, más o menos. Lo que pasa es que hay una afectación tal del pulmón que se llena de líquido que prácticamente la entrada de aire para que el paciente pueda respirar disminuye de manera drástica. Entonces tienes que hacer un esfuerzo, como ahorita está haciendo la persona en el video, es decir, imagínense, es como que respirábamos por un snorkel o por un sorbete todo el tiempo. Entonces, es como lo ha hecho este doctor en este video, ¿no? Ha hecho apenas un pequeño agujero, se ha tapado la nariz, la boca y por ahí trata de respirar. Esa es la sensación que tiene una persona enferma de COVID. Esa es la sensación que tiene una persona con COVID grave, exactamente. Escuchemos un poco cómo se siente este señor. Realmente desesperante. Acepta en tu casa. A ver si piensas un poco mejor en exponer a tus hijos, a ti mismo, a tus papás, a tu familia, por andarte paseando en el centro. Bueno, esa es la recomendación que hace este médico chileno, ¿no? Él ha tratado de graficar cómo se siente un paciente de COVID al no poder respirar. Y ese es el principal problema. Hay muchas personas que ahora acá en Quito llegan con esos síntomas casi sin respirar y lamentablemente esos son los efectos de esta enfermedad. Sí, lastimosamente el COVID grave en personas con factores de riesgo es un proceso que genera una falta de aire muy importante que requiere primero altos niveles de oxígeno y segundo un ventilador mecánico y unidades de cuidado intensivo. Entonces ese es el problema que tú debes tener y tener precaución, porque nosotros los jóvenes literalmente podríamos ser asintomáticos, llevamos la enfermedad a casa, las contagiamos a nuestros padres y ellos son los que se van a poner graves en 1 o 2 semanas. Entonces esto es importante recalcar en la ciudadanía, no es por nosotros, es por nuestros padres, es por la salud de ellos y por las personas en riesgo de la casa. Claro que sí, sobre todo para esta población vulnerable que se encuentran no tan preparados para enfrentar una enfermedad de este tipo. Ahora, cuando alguien está atravesando y registrando este tipo de síntomas, dificultades severas para respirar, ¿cuál es el procedimiento médico? ¿Cómo se atiende a un paciente de COVID-19? Primero, los pacientes llegan en casi todos los hospitales de Quito, se han realizado, tanto públicos como privados, se han realizado áreas de captación de paciente respiratorio, es decir, el paciente no va a una sala normal, evidentemente pasa a una sala especial, que son zonas de respiratorio, algunos tienen carpas externas en los hospitales, como por ejemplo San Francisco, Solca, etcétera, tienen carpas por fuera, y otros tienen zonas específicas para recibir pacientes respiratorios, como el Hospital del IES Quito Sur, Hospital Metropolitano, Clínica Pastel. Entonces, tienen zonas específicas para recibir pacientes. En estas zonas, tú recibes al paciente, le evalúas, principalmente evaluamos cómo está la monitorización de oxígeno en el cuerpo del paciente a través de una saturación o un análisis de los gases arteriales, y eso te define si un paciente tiene gravedad, además de un estudio de imagen y obviamente la historia clínica y los síntomas. Si el paciente está grave, ¿qué es lo que se debe hacer? Si el paciente ¿Inmediatamente está grave, se lo intuba? No, primero se coloca oxígeno y se ve si hay recuperación o si el pulmón puede tolerar con oxígeno. Recuerda que tenemos la bigotera, que es la canulita que nos colocan en la nariz, y la mascarilla grande, que es la que nos colocan en la boca para poder respirar. Si el paciente no logra llegar a niveles de oxigenación adecuados utilizando estos dispositivos y se ve deterioro del paciente, pues se procede a intubar. ¿En qué consiste esta intubación? Antes de su respuesta, veamos brevemente este siguiente video que nos muestra cómo es una persona intubada y cómo es atendida a través de una campaña también de concienciación que se lleva a cabo en Chile. Veámoslo brevemente. Ahí tenemos la imagen de un joven, esa campaña dice: joven, cuídate. Un médico bien protegido está ahí con un paciente con COVID-19 boca abajo, intubado, precisamente con una asistencia mecánica para poder respirar. Y esas son las condiciones en las que se encuentra un paciente. ¿Qué podemos ver en esas imágenes, David? Bueno, a ver, en este caso ya el paciente está completamente intubado y está pronado. ¿Qué es la pronación? Es darle la vuelta al paciente que está sedado, se le invierte con un objetivo de mejorar la ventilación, es decir, boca abajo. Boca abajo, que llegue mucho más oxígeno a los espacios del pulmón que no se llenan regularmente con oxígeno. Lo que nosotros intentamos, y en general el médico intensivista intenta, es tratar de mejorar la oxigenación a toda costa, para que a través de este proceso y mejorando también un poco el proceso de expansión del pulmón, en lo que nosotros llamamos compliance pulmonar, pueda mejorar y el paciente pueda disminuir los requerimientos de oxígenos de la máquina ventiladora. Entonces, ese es el objetivo. Ese paciente está en este momento inconsciente.
Están inconscientes, están completamente sedados porque nadie de nosotros es capaz de mantener un tubo en la tráquea. Imagínate, está pasando por las cuerdas vocales y todo. Claro. Entonces es imposible que nosotros podamos mantener un tubo y para eso tú tienes que estar sedado y analgesiado. Es decir, recibes una potencia en donde tú mantienes una sedación permanente y un poder analgésico muy alto. Y por lo general, ¿qué tiempo pasa un paciente en esa condición Cuando está con COVID? El tiempo promedio a nivel mundial son 10 a 12 días. Aquí 10 a 12 días en esa situación. 10 a 12 días en esa situación y ese es el problema de la saturación de las unidades de cuidado intensivo. Tú tienes un paciente que llega a COVID grave, que va a pasar en este tipo de formas, es decir, sedado, intubado, pronado, va a pasar 2 semanas, imagínate. Entonces, por más que tengas 1000 camas de unidades de cuidado intensivo, vas a tener una estancia hospitalaria muy larga que te va a colapsar el sistema de salud. Y esto tiene ciertos efectos también en la salud. O sea, ese paciente puede recuperarse, pero muy probablemente también tendrá secuelas. Sí, a ver, la recuperación post terapia intensiva es bastante larga también, hay muchos efectos de los sedantes, de los analgésicos y además el mismo problema que deja la ventilación pulmonar. Hay problemas asociados a la fibrosis pulmonar y a daño pulmonar que puede ser continuo y constante, es decir, no es una situación fácil, el paciente sufre mucho daño, tanto mecánico, el mismo oxígeno en dosis altas es hasta tóxico para el pulmón, entonces hay que saber manejar, es una situación muy delicada y por eso es que requiere altos recursos y no se pueden hacer unidades de cuidados intensivos de un día para otro, todo requiere una programación y tanto de equipo técnico como de equipo humano como de equipo médico y dispositivos. Cuando un paciente con COVID tiene que ser sometido a este procedimiento, su tracto respiratorio queda afectado, sus cuerdas vocales quedan también afectadas. Hay un proceso de recuperación que he escuchado podría extenderse de 6 a 12 meses. Sí, demora, y esto nosotros llamamos la recuperación o el tratamiento post-COVID, que es muy amplio. Te digo, va desde trastornos psiquiátricos, imagínate desconectarte 3 semanas del ambiente, no saber qué pasa a tu alrededor. Van desde problemas psiquiátricos muy graves hasta problemas físicos, como por ejemplo lo que te comentaba del pulmón, el daño de fibrosis pulmonar, la afectación pulmonar propia del parénquima y de otros órganos, porque recuerda que la enfermedad es multisistémica y afecta riñón, cerebro y otros órganos. Entonces es una situación muy delicada, por eso es la insistencia a la ciudadanía. Como la persona que vimos en aquel video hace poco, ¿cuántos se encuentran en esta situación en Quito? No te podría decir, pero es ahora muy difícil conseguir una cama en cuidado intensivo cuando tenemos pacientes con COVID grave desde el aspecto de la medicina privada en la cual estoy trabajando. Ahora trato de enviar pacientes con COVID grave a unidades de cuidado intensivo y por lo general tengo respuestas de no, que se encuentra todo lleno y colapsado. Entonces creo que ahora es muy difícil conseguir una cama de cuidado intensivo considerando el número de casos que tenemos. Y ahí la importancia del compromiso ciudadano, el entender el riesgo de esta enfermedad, las complicaciones que trae esta enfermedad, el dolor que genera a la familia, al paciente, lógicamente, y frente a esta situación, el poder asumir un compromiso ciudadano. Básicamente sí, y eso es lo que se ha insistido a través de redes sociales, los medios de comunicación, es decir, estamos frente a una situación bastante crítica en la ciudad, no tenemos ya mucho espacio para atender pacientes críticos, graves, con COVID grave, como hemos visto en el video. Y aquí lo importante es que las personas que no puedan salir, es decir, que puedan todavía mantener en casa, hacer teletrabajo, lo sigan haciendo y las personas que tienen que salir a trabajar y generar economía, pues tienen que mantener el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, que son las 3 medidas básicas para prevenir la infección por COVID. Muchas gracias, doctor Larreategui, por la información. A ti, Fabricio, por la invitación. Muy gentil, y estaremos pendientes también a las recomendaciones que en unas próximas ocasiones el doctor David Larreategui nos pueda ofrecer frente a esta realidad que está viviendo el país y sobre todo en este momento la ciudad de Quito. El COVID-19, para frenarlo es necesario el compromiso de cada uno de nosotros para poder adoptar las medidas de cuidado y de bioseguridad y evitar el avance de este virus. 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.